Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles todo sobre el caso de Jimena Hernández, el asesinato de una niña de 11 años que jamás ha sido resuelto. Una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. El 12 de julio de 1988 sucedieron dos hechos muy importantes en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, se llevó a cabo el operativo Langostino, que se conoce como el primer gran golpe al narcotráfico en la Argentina, donde se secuestraron 587 kilos de cocaína, el mayor cargamento secuestrado en la historia del país. Y al mismo tiempo, en un colegio religioso del barrio de Caballito, ocurría el crimen de Jimena Hernández. Dos hechos totalmente separados, pero que se especula que podrían guardar cierta relación. Empecemos por el principio. Jimena era una niña de 11 años, muy buena alumna y excelente nadadora. El día de los hechos, la niña había ido a la escuela para participar de una competencia de natación intercolegial que se hacía todos los años en el establecimiento. Iba con muchísima ilusión, según su madre Norma, porque sus profesores la habían animado a presentarse debido al gran potencial y las habilidades de Jimena para nadar. Su mamá la dejó en el colegio para la competencia y le dijo que pasaría a buscarla a las 17, cuando terminaba el evento. Una hora antes del cierre le tocaba competir a Jimena, pero nadie la pudo encontrar. La llamaron 2 veces por altavoz para que tomara su lugar y como no se presentó, la reemplazaron por otra alumna. La competencia siguió adelante y cuando llegó Norma a retirar a su hija, ya no la encontró. En un escenario repleto de familias y alumnos, Jimena había desaparecido por completo. Norma empieza a averiguar, desesperándose cada vez más. Por un lado, una maestra le dijo que la había mandado a Jimena a buscar sus útiles al aula. Otra persona de la institución afirmó que la vio y la mandó nuevamente al sector de la pileta, porque estaba prohibido que las estudiantes circularan en malla y hojotas por el colegio. Las autoridades le dijeron que su hija ya se había retirado con alguien, que la fue a buscar, sin especificar demasiado. Norma llama muy preocupada al papá de Jimena, Jorge, que era su ex marido desde ya hacía un tiempo, y entre lágrimas empieza a explicarle la situación. En ese momento, Jorge puede escuchar a través del teléfono un grito desgarrador. Un niño que volvió a la zona de la pileta a buscar sus antiparras perdidas se encontró con un panorama aterrador. El cuerpo de Jimena yacía sin vida en la pileta en la parte más profunda. Nadie sabía en ese momento cuánto tiempo había estado la niña sumergida, pero los intentos por reanimarla fueron inútiles. Ya estaba muerta. El primer juez en tomar este caso fue Luis Sebasco, un hombre de 31 años que, según dicen los familiares de Jimena, no tenía experiencia en el campo. Con mucha rapidez y luego de recibir el informe inicial de los forenses, Sebasco concluyó que Jimena murió por un edema agudo de pulmón provocado por asfixia por sumersión, es decir, que se había ahogado en la pileta. Aparentemente, y según este juez, la muerte de la niña, que recordemos ser una experta nadadora, había sido un trágico accidente. Después de este veredicto, el expediente fue guardado en un cajón y por más de 70 días no vio la luz. 70 días en los cuales no se avanzó absolutamente nada con el caso, que a la vez quedó bastante opacado en los medios por el operativo Langostino. 70 días donde solo se habló de un accidente. Y desde el colegio incluso se apoyaron en esta versión, repartiendo un comunicado a las familias con los resultados de esa primera autopsia e invitándolas a rezar y olvidar este trágico asunto. Los padres de la víctima jamás se convencieron de esa primera versión del accidente, principalmente porque el cuerpo de su hija tenía moretones en el cuello y en la cabeza que no tenían explicación si simplemente se había ahogado en la pileta. Según el juez, esos golpes eran producto de la tarea de reanimación.
y al no tener respuesta por parte de la justicia, Norma y Jorge decidieron empezar a presionar, pero esta vez desde los medios, y comenzaron a ir a los programas más vistos de ese momento para difundir su causa y pedir que realmente se empezara a investigar, algo que hasta el momento no habían hecho. Y con esta presión mediática lograron que efectivamente se activara la investigación. El expediente pasó a manos del juez Omar Faciuto, que ordenó realizarle una nueva autopsia al cuerpo de Jimena. Y esa segunda autopsia cambió por completo el rumbo de la investigación, porque reveló que la niña no tenía agua en los pulmones. Eso quiere decir que fue asfixiada previamente y que una vez muerta la arrojaron a la pileta. Se descubrió que Jimena había sido sofocada por una mano que le tapó la boca y la nariz, dejándole una marca de dedo pulgar al lado de su boca. Fue golpeada, tenía lesiones en el cuero cabelludo, en el mentón, la mejilla y la nariz. Luego se descubrió algo aún más indignante, y es que la malla de Jimena aún permanecía guardada en un cajón del escritorio del juez como el primer día. Nunca la analizaron, nunca salió de su bolsa de plástico. Así como la sacaron de la pileta, aún mojada, quedó guardada por más de 3 meses. Cuando se descubre esto y se manda la malla a analizar, se encuentran rastros de una sustancia llamada fosfatasa ácida prostática, que es una sustancia que solamente está presente en el semen. Ante ese descubrimiento, Jorge, el padre de Jimena, logró que la corte pagara $10.000 para enviar la malla a analizar a Estados Unidos y someterla a un análisis de ADN, una técnica que aún no había llegado a Argentina en ese momento. Junto a la malla también se enviaron muestras de sangre de algunos posibles sospechosos como para comparar, pero como la prenda no había sido preservada correctamente, porque había quedado mojada dentro de una bolsa por meses, los resultados que obtuvieron fueron inútiles. Toda esta nueva evidencia demostró que Jimena había sido asesinada después de un abuso sexual. Y lo que sucedió luego de este descubrimiento también fue repugnante y totalmente indignante. Frente a esta situación, se comenzó a especular en relación a la conducta sexual de Jimena. Recordemos nuevamente, una niña de tan solo 11 años. Se dijo que Jimena había dado su consentimiento para tener relaciones con alguna persona y que ella era la que había ido a buscar a su asesino. El juez del caso, que fue quien empezó a hablar sobre la conducta sexual de la víctima, fue extremadamente criticado, por lo que en una entrevista con Chiche Helblum, un periodista argentino, intentó explicar lo que quería decir. Sus palabras textuales fueron las siguientes: en las resoluciones judiciales es muy habitual referirse al término conducta como un término de una situación producida por seres humanos que se prolonga en el tiempo, dijo. En este caso no quiere decir, cuando yo he dicho allí conducta sexual, en ningún momento significa que yo señalara que la niña había desarrollado voluntaria, consciente y satisfactoriamente una conducta sexual. Hablemos de sospechosos. El principal sospechoso en ese momento era un profesor de gimnasia del colegio llamado Oscar Bianchi. Aunque en toda la causa llegó a haber al menos 10 imputados, entre docentes, directivos y guardavidas. Había fuertes rumores de que Bianchi tenía antecedentes de abuso de menores en otro colegio, pero nunca fue demostrado por la justicia. Y si bien su coartada para ese momento no era tan sólida, fue sobreseído junto al resto de los acusados. Tuvieron que pasar 5 años del crimen de Jimena para que de forma muy espontánea y sorprendente se encontrara entre las colchonetas del salón de gimnasia del colegio una remera de Jimena que su propia madre tuvo que ir a reconocer, con la etiqueta puesta con el nombre de la nena y manchas de sangre. Ese descubrimiento no llevó a nada y la causa siguió como estaba hasta que se cerró sin resolución alguna. En 1996, su papá logró que el juez volviera a abrir la investigación, pero ante la falta de evidencias se volvió a cerrar al año siguiente. La hipótesis de Jorge siempre fue la misma y se mantuvo hasta el día de su muerte. Para él, Jimena vio algo que no debía ver, algo estrechamente relacionado con la Operación Langostino.
Él dice que a su hija la mataron porque había visto cómo escondían cocaína en alguna zona del colegio. Es más, la abuela de una alumna del colegio le contó a Jorge que el día del crimen, cuando terminó la competencia y la zona de la pileta había sido completamente desalojada, vio entrar a unos hombres llevando un gran bolso entre sus manos. Esta señora era la única testigo de un hecho que podría ser importante para la causa, pero jamás la llamaron a declarar. Esperó pacientemente por 6 años, siempre mostrándose dispuesta a colaborar, pero ninguno de los jueces consideró que su testimonio era importante. O en realidad sí, pero cuando la llamaron, años después, la señora ya había fallecido. La situación familiar empeoró luego de una pelea entre Jorge y el abogado de Norma, la mamá de Jimena. El abogado lo denunció por calumnias y terminaron mandando a Jorge a la cárcel en 2002. Y como tenía algunos antecedentes previos por estafar a un consorcio y no cumplir con los deberes de familia, terminó preso por 2 años. Cuando volvió a aparecer, algunos años después, contó que cuando estuvo preso un narcotraficante le dijo que él iba al colegio a buscar droga para distribuir. Mientras Jorge creía que la muerte de Jimena tenía que ver con el operativo Langostino, Norma, por el contrario, creía más en el intento de violación como móvil principal del homicidio. El expediente, como les conté, tuvo varios imputados que nunca fueron procesados y terminaron desvinculados de la causa, ya sea por falta de pruebas o por el paso del tiempo. En octubre de 2007, la mamá de Jimena pidió a la Corte Suprema que el crimen de su hija fuera considerado de lesa humanidad, para que se considere imprescriptible, pero no lo logró. La justicia rechazó el pedido y el caso quedó archivado para siempre. Bianchi, el profesor de gimnasia considerado el principal sospechoso, fue trasladado a trabajar en una pileta en San Justo, pero tiempo después se mudó a San Luis para evitar a la prensa. Norma aseguró en el programa de Mirta Legrand tiempo después que en San Luis el profesor ya había abusado de otra niña en ese corto tiempo. Hoy en día el colegio cambió de nombre, de autoridades y responsables a cargo. Las hipótesis actuales siguen siendo las mismas de hace 34 años. Para algunos, Jimena vio algo que no tenía que ver relacionado al tráfico de drogas. Para otros, fue abusada y asesinada sin ningún otro móvil. Lo cierto es que este caso tuvo un encubrimiento muy grande, razón por la que sigue impune después de tantos años. No hubo condenados y la familia sigue esperando justicia. Norma sigue hasta el día de hoy pidiendo justicia por su hija y se dedicó a tomar cursos para poder ayudar a las familias de niños abusados. Jorge no encontró la forma de transformar su dolor y fue desmejorando hasta que en 2020 falleció. A lo largo de los años, la familia recibió muchas amenazas telefónicas invitándolos a guardar silencio sobre el caso. Fueron amenazas denunciadas en su momento, pero que no aportaron ninguna información a la causa. En 2021, Lucas, el hermano de Jimena, recibió una última amenaza. «Vamos a matar a tu mamá como hicimos con Jimena», le dijeron entre insultos a través del portero eléctrico de su oficina. Las personas que lo amenazaron rompieron además la cerradura y trabaron la puerta con barras de metal. Esta fue, hasta el momento, la última amenaza que recibió. Para él, el motivo de las amenazas era, luego de la muerte de su padre, intentar callar también a su madre. Lucas sigue manteniendo vivo el recuerdo de su hermana hasta el día de hoy. Jimena era curiosa, la mejor alumna de su clase. Sentía mucha afinidad por todo lo nuevo, lo interesante, recuerda. No solo era una excelente deportista, sabía hablar muy bien inglés y solía escribirle mensajes a la NASA. Un día le respondieron, y ese se convirtió en el último recuerdo de Lucas con ella. Me la acuerdo a Jimena mostrándome el sobre, un sobre enorme era, donde la NASA le contaba todo sobre una sonda que recién había aterrizado en Júpiter. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá.
Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en @unratodemisterio.arg. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.